Excelente, solo la estábamos haciendo de emoción. Muy bien, buenísimo, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes. Veo muchas caras conocidas. Margarita, Samia, bienvenidas. Por ahí, no sé, Rebeca, excelente. Cuando vayas llegando, ayúdame a colocar en el chat de dónde te estás conectando. ¿De la Ciudad de México, de algún otro estado, de algún otro país, tal vez? Colócame, compárteme, por favor, de dónde te estás conectando. Muy bien, vamos a ver, perfecto, por ahí nos comparten, Estado de México, de Nuevo León, perfecto, Ciudad de México, Monterrey, aquí a la vuelta de Monterrey. la esquina, excelente, bueno, va que va, vamos a iniciar, muchas gracias por su puntualidad, iniciemos con la sesión del día de hoy, estoy muy contento porque tengo un invitado súper especial y vamos a platicar sobre todo con diferentes miradas, una mirada del coaching ontológico, una mirada del coaching sistémico, el tema que nos tiene aquí el día de hoy, que es el tema de liderazgo y dinámicas internas en las empresas. A continuación, pues le presento a José Miguel. Escucho que algunas personas ya lo conocen. Quien no lo conozca, José Miguel es un cuate a todo dar. Es una persona que domina los grupos, domina las personas, porque entiende del pasado transgeneracional de los seres humanos, ¿no? Y es así como con este conocimiento hemos hecho un match como en esta mirada de entender al ser humano, entender las dinámicas que ocurren en una organización desde diferentes puntos de vista, entender qué ha sucedido, ¿no? En el pasado, qué está sucediendo en el presente y a dónde vamos hacia el futuro, generando pues esta mayor conciencia. Sin más preámbulo, pues vamos a dar un fuerte aplauso virtual a mi querido José Miguel. Muchas gracias, Fernando, y qué gusto estar aquí con todos ustedes. Y sí, como les dice Fernando, pues les vamos a presentar algo innovador, diferente, como dice Fernando, un match entre el coaching ontológico y el coaching sistémico, porque muchas veces siempre queda un poquito más o siempre hace falta un poquito más. Entonces, platicando Fernando y yo, hemos descubierto que es un complemento uno del otro y es lo que vamos a ver y platicar el día de hoy en esta sesión. Ok, súper, súper. Pues buenísimo. Cuando vayan teniendo alguna duda, alguna pregunta, las personas que están aquí conectadas o también las personas que están en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo, pueden comentarnos ahí en el chat, en los comentarios, esa duda, esa pregunta, y con todo gusto la vamos a ir respondiendo, ya sea en el inter que vamos platicando o al final de la conversación. Muy bien. Oye, José Miguel, veamos y entendamos un escenario de una empresa y hay múltiples escenarios donde los líderes, donde los jefes de repente empiezan con este exceso de control, con el querer controlarlo todo, con esta falta del no poder delegar, con estos conflictos que se repiten una y otra vez. Vamos, y hay diferentes escenarios y diferentes conflictos y situaciones. De hecho, a la gente que nos está aquí viendo en vivo en Zoom, te pido que me compartas algún conflicto que tengas en tu organización, algún conflicto, incluso si es recurrente, algún conflicto, bajas ventas, siempre los clientes se nos caen, mi jefe siempre está detrás de mí, siempre me quejo del trabajo, pero nunca lo dejo, ¿no? Compártanos cuáles son esas situaciones que son de la vida cotidiana, pero además las damos maltrato a los colaboradores, ¿no? Las damos por hecho, así es, nos quejamos de las situaciones, de las circunstancias, pero sí hay algo que se puede hacer. Lo que pasa es que no estamos generando conciencia. José Miguel, cuéntanos un poquito desde tu mirada, ¿qué puede estar pasando ante estas situaciones que se repiten en las organizaciones? Él solo les da trabajo, insubordinación de colaboradores, él siempre ayuda y todos abusan de él, ¿no? Pues mira, en las organizaciones, las empresas, como son un ente y están formadas por personas, y las personas llevan su historia a la empresa, sus emociones, su pasado,
Entonces, hay una tendencia a repetir esta historia, este pasado. Y además, algo curioso que no sabemos, no nos enseñan o es difícil entender, tendemos a repetir la estructura familiar en la empresa. Entonces, si hay jefes muy exigentes, probablemente viene de una familia rígida, de mucha exigencia, y todo lo que esto implica emocionalmente, mentalmente, de creencias, y así se replica en la empresa. Ahora, los colaboradores que llegan a este tipo de organizaciones, empresas, también tienen algo que ver con su historia que casualmente, que no existe, pero encuentran el lugar adecuado para repetir sus vivencias familiares. Entonces, con lo que tú haces y lo que yo hago, lo sistémico, podemos sacar a la luz estas dinámicas ocultas, de dónde se originan y posiblemente hacer cambios para que haya una armonía y un mejor desarrollo en las relaciones y en todos los sentidos de la empresa, organización, ¿no? Ok, esta cuestión que mencionas de dónde se origina. Fíjate que de repente en este trabajo que realizamos nos toca como trabajar con varios equipos y determinamos que la cultura del equipo, esa cultura organizacional, de repente dicen, ay, es que como que hay una persona que es tóxica, ¿no? Es una persona que trae como ciertas conductas, comportamientos que no van ad hoc a la cultura. Pero bien lo que comentas, pues nada es casualidad, ¿no? O sea, por algo se está dando y de hecho esa consecuencia pues tiene un resultado. Cuéntanos un poquito, José Miguel, ¿cuáles pueden ser algunas causas de, por ejemplo, encontrar, mira, por ahí nos están compartiendo abuso o maltrato en colaboradores? Sí, mira, como te digo, las organizaciones, las empresas están formadas por familia, y, por personas, y hay una tendencia a repetir esa historia familiar porque de ahí venimos y hacemos lo que sabemos hacer. Entonces, lo que yo aprendí en casa, lo repito en la empresa, me dé cuenta o no me dé cuenta. Y de repente esto que dices, la persona tóxica que a todo mundo siempre no falta en todas las empresas, alguien que nos cae mal o que está de malas o que no ayuda, estas personas se convierten, igual que en la familia, en síntomas. Se les conoce como un síntoma. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es una señal de alarma, es una señal de atención de que algo no está funcionando bien. Probablemente esta persona en su familia sea el basurero emocional y llega a la empresa y vuelve a tomar su lugar de basurero emocional. Y las otras personas tienen un hermano, una hermana que no se llevan bien y entonces, por correlación, se vuelcan sobre esa persona repitiendo el patrón familiar sin darse cuenta. Entonces, a través de dinámicas, a través de ejercicios, a través de una serie de metodologías, podemos sacar a la luz estas dinámicas para poderlas transformar, que muchas veces es muy difícil detectar, pero una vez que se diagnostican y se trabajan, viene un cambio, una transformación en la dinámica interna de la empresa. Ok, fíjate que, bueno, existen N cantidad de metodologías, ¿no? Sobre liderazgo, comunicación asertiva, gestión del tiempo. Algo que hemos descubierto es como, oye, puedes conocer las mejores metodologías, puedes conocer las herramientas de liderazgo para poder delegar, pero esta parte que comentabas de a veces la gente no se da cuenta, o mejor dicho, nunca la gente nunca se da cuenta de que viene arrastrando y repitiendo ciertos patrones. Evidentemente, esto se hace mediante un trabajo, pero cuéntanos un poquito más, José Miguel. ¿Cuáles podrían ser estas señales que tú le llamas para que una persona levante la mano y diga, oigan, yo requiero pues algo más, ¿no? Hay un patrón que se está repitiendo, un resultado que se está repitiendo y no sé ni por qué. ¿Cuáles podrían ser como estas señales que están ocurriendo? Sí, sí, mira, sin duda hay muchas metodologías, pero muchas metodologías es ABC, es como de texto, es como de libro, es como muy técnico, muy metódico. Y en muchos coachings, que está bien, o sea, porque hay que hacerlo de alguna manera, nos enseñan básicamente tres grandes áreas que desarrollar, ¿no? Lo que le llaman el mindset,
o sea, los conocimientos, el tool set, que son las herramientas, y el skill set, que son las habilidades. Yo hablo mucho del inner set, la parte interna, esta parte que no nos enseñan a lidiar con los colaboradores, que es como la angustia, la apatía, el enojo, la falta de motivación, la frustración, todas esas emociones que de alguna manera somos personas, las tenemos, se irradian, se contagian y no nos enseñan cómo lidiar eso con las personas. Entonces, a través de la metodología, yo hago constelaciones familiares, que eso es en la familia, y la propuesta son las configuraciones organizacionales, las configuraciones estructurales y las soluciones sistémicas sociales. Con esto podemos ver estas emociones, esos atorones, esos cuellos de botella que existen en las empresas, que es muy difícil detectar con otras metodologías que simplemente son conceptos técnicos ABC y que muchas veces usamos ABC y no funciona. Entonces, el incursionar en un poquito más allá en esta parte que cada vez es más, ¿cómo se dice? Se está tomando más en cuenta la parte emocional de los colaboradores, de los dueños, de los directores, entonces podemos ver por qué las relaciones no fluyen de la manera en que quisiéramos. Y luego nos andamos quejando, ¿no? De que son los demás los que no comunican bien. Ándale, sí. Como Ok. les digo, una cosa es que yo lo tenga claro y otra cosa es que lo pueda explicar bien y otra cosa es que lo pueda pedir como yo lo quiero, ¿no? Claro, claro. Sí, justo, recuerda que platicamos el otro día sobre un cliente, él es director de una planta, y esta persona estaba desarrollando o quería desarrollar habilidades y competencias en liderazgo, gerenciales, ¿no? Y directivas, pero había algo que no hacía match, no hacía sentido. Y es que era una persona sumamente rígida, sumamente dura, sumamente agresiva, vamos a llamarle, porque incluso cuando alguien se equivocaba, pues iba, ¿no? O sea, iba a señalarlo duro y a la cabeza. Y en una conversación justamente él me menciona, es que cuando yo era pequeño, me decían, primero le pegamos al niño y luego averiguamos la travesura, ¿no? Y ahí lo entendí todo. Dije, bueno, caray, esta persona quiere aprender estas herramientas, ¿no? Estas herramientas, esa mentalidad, pero hay algo interno, ese inner set, que no se ha hecho cargo o no se había hecho cargo y seguía repitiendo los patrones. Sabía intelectualmente lo que tenía que hacer, las buenas prácticas, pero no las estaba haciendo porque venía arrastrando temas que le habían enseñado pues en su infancia. ¿Qué podrías opinar sobre ese caso? Que es un caso típico, pasa muy seguido, y lo peor del caso es que caemos en lo que le llamamos el punto ciego. ¿Qué es el punto ciego? Es algo que yo no puedo ver. Como toda la vida me he manejado así y toda mi vida ha sido igual, no lo sé hacer diferente. No entiendo que hay otras formas que también funcionan y tampoco puedo entender que cada persona viene con su historia, viene con sus heridas, viene con sus valores, viene con su cultura, ¿no? Entonces es un choque de valores, de culturas, de puntos de vista, que cómo los compaginamos, ¿no? ¿Cómo hacemos un neutro para todos, uno que funcione para todos? Entonces, es muy común esto de que yo lo hago como me enseñaron y además no sé que hay otra puerta, no sé que hay una manera de verme, de observarme, de entenderme y la posibilidad de hacer un cambio, de hacer una transformación o de aprender algo nuevo que puede servir a todos, ¿no? Entonces, estos puntos ciegos son muy, muy comunes hasta que pasa algo grave o hasta que se dan la oportunidad de hacer algo diferente. Ahora, yo tengo algo que, una frase que me encanta, bueno, algo que les explico mucho, que les digo, la lógica dice, si algo funciona, no lo arregles. Es como muy lógico, ¿no? Si algo te está funcionando, pues no lo arregles. Si estamos teniendo resultados, estamos teniendo ventas, nos está yendo bien, estamos creciendo, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué hacemos cambios? Pero precisamente ese es el momento de analizar, de ver cómo mejorar, de ver cómo cambiar, de ver cómo, qué nos faltaría, porque ese es el ocaso de muchos negocios y muchas empresas.
Cuando les está viendo bien y la fórmula les sirve, de repente viene un cambio de gusto del consumidor, viene un cambio de moda, viene un cambio climático, económico y ¡zas!, la empresa se va al suelo. Porque no previeron que pudiera haber ese cambio porque les estaba funcionando bien y pues ¿para qué lo arreglamos? Claro, claro. Me acuerdo de una historia que decían, mira, todo el mundo conoce la historia del Titanic, fuera de las conspiraciones que dicen que no era, que sí era, bueno, ok, vamos a tomar solo el ejemplo, ¿no? El Titanic, supuestamente en esta versión comercial, fue este barco enorme que choca con un iceberg y se hunde, ¿no? Básicamente. El cuestionamiento es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera chocado? No se hubiera hundido, hubiera llegado a su destino. Entonces la humanidad hubiera construido barcos más grandes cada vez, sin contemplar, ¿no? Todo lo que se dice que hubo, que no habían botes suficientes, no había la seguridad suficiente. Imagínense eso, pero con un transatlántico mucho más grande. El siguiente choque con un iceberg hubiera sido una catástrofe, pero 3 veces más grande, ¿no? Entonces, justamente cómo se va acumulando la fragilidad debajo de la superficie como personas, que si va funcionando está bien. Eso no quiere decir que no se esté acumulando la fragilidad, porque vienen los cambios, vienen situaciones inesperadas, esos puntos ciegos. Una invitación que me gusta hacerle a todas las personas siempre es, mantente, no sé si el cambio es bueno o no es bueno, pero mantente en esta mirada de aprender a autoobservarte, ¿no? Es un poco lo que se enseña en el coaching, de enseñar a observar diferente, enseñar a ver diferentes puntos de vista, enseñar a asumir una responsabilidad. Bueno, por aquí nos hacen una pregunta. Dice, si únicamente una de las personas de la familia se está dando cuenta de que tienen patrones que se repiten y los demás no están dispuestos a trabajarlo, ni creen en esto, porque bueno, no sé si es religión o no, pero ni creen en esto, ¿lo pueden trabajar la persona que está consciente de eso? Claro, lo puede trabajar o si es inevitable, pues ¿cuál es la necesidad de estar en un lugar que no va a cambiar, no? No podemos educar a todo mundo, ¿no? O sea, y cada caso es especial y hay que analizar cada caso y ver qué es lo que queremos, para qué lo hacemos y hasta dónde podemos hacer, porque muchas veces hay negocios con valores muy rígidos que no cambian. Por ejemplo, Kodak. Kodak empezó bien, fue bien, años, valores y por el gran apego a sus valores, no sé si sabían, pero Kodak tenía la patente de la cámara digital. Y dijeron, no, eso no va a servir, no va a pegar jamás en la vida. Nosotros Kodak somos, tú las traes, yo las tengo. Nunca, eso no va a cambiar en el mundo. Y ¡zas!, vendieron la patente y Kodak ahorita creo que saca copias y cada vez menos, ¿no? Y eso fue por este apego de valores, porque la fórmula les funcionó por años y, y no cambiaron. Entonces ahí sería ver la rigidez del clan, de la familia, de todo eso. Y también, ¿cuál es mi necesidad de quererlos educar? Si no hay manera, pues entonces hay que hacer cambios propios, ¿no? Ok, fíjate que esta parte de cambios propios tiene que ver mucho con la responsabilidad. Por ahí nos tocaba trabajar hace un tiempo con un dueño de empresa de tercera generación, es decir, su abuelo fundó la empresa, luego siguió el papá y luego el nieto. Pero el nieto decía, oye, ¿por qué debo de hacer lo mismo que hacía mi abuelo, no? O sea, lo estaba repitiendo inconscientemente aquellos aprendizajes del abuelo, aunque ya estamos en una era totalmente distinta, ¿no? Entonces seguía repitiendo esos viejos comportamientos y le costaba un montón de trabajo soltarlos porque estaba muy apegado a eso. Y justamente ahí es cuando se empezó a tambalear la empresa, no empezó a irle tan bien. Y bueno, justamente con este ejemplo del apego, ¿qué sucede o cuáles son las consecuencias cuando una persona tiene demasiado apego a su empresa, a sus valores, a su equipo, a sus ideales, ¿no? Lo que pasa es que no está abierta al cambio. No está abierta al cambio, no está abierta a lo moderno, no está abierta a las nuevas situaciones. Es más, incluso
Hay empresas que tienen que cambiar de giro por sobrevivencia, Mm. por demanda, por moda. Mira, una vez estaba en migración y estaba platicando con una persona, eso me llamó mucho la atención. Y con el cambio de los CDs, ¿se acuerdan de los CDs? Espero que a todos les haya tocado el CD, este durito. Me decía, la demanda nos subió un 90%. Necesitamos, no sé, me dijo, creo que 14 millones de dólares para comprar la maquinaria para abastecer todo el mercado que tenían. Dice, pero nos va a durar 2 años. Le digo, ¿pero por qué? Dice, no sabemos qué hacer. Lo que pasa es que todas las grandes empresas dejaron de hacer CDs porque ya se dedicaron a otras cosas, cambió la tecnología. Entonces, todo lo que todavía seguía usando estos CDs, que todavía no migraban a la nueva tecnología, requerían CDs. Y entonces ellos lo podían suplir, pero no sabían si invertir esa cantidad para que en 2 años ya no tuviera negocio, ¿no? Entonces, si estás muy apegado a los valores, a los colaboradores, al giro, entonces no te vas a actualizar y puedes fallar en el intento, ¿no? Puedes morir en el intento. Y Claro. ahí creo que tenemos una pregunta de Samia, ¿no? O sea, Adelante, Sam. Ay, sí, bueno, quería aportar algo que, bueno, les comparto. Actualmente estoy por finalizar mi Master Coach y fue cuando conocí a José Miguel. Bueno, ya conocí a Fer, pero a José Miguel lo conocí ahí y cosas que uno va autoobservando. Yo siempre en mis trabajos anteriores, los jefes que tenía eran así, pero bueno, no mala onda, pero unos hijos de la fregada y puro maltrato y grito y yo, mira, firmes, nada de, no repelaba, no decía nada así y todo lo hacía y demás. Entonces apenas me di cuenta de que mis jefes eran como mi mamá o son como, bueno, no, mi mamá, pues ya no, ya falleció, pero mis jefes y sobre todo uno, yo creo que se el afín a mi mamá, pero no me había fijado cómo. Y yo, o sea, sí quería irme de ahí, pero no quería irme. O sea, porque es lo que conozco, es cómo he funcionado. Me gusta que me maltraten, me gusta que todo cueste trabajo, o sea, de que si es difícil, bueno, que sea más difícil, que el reto sea más, o sea, más cabrón, más, o sea, no solo la presión del trabajo, sino que me exijan que me lleven al límite. Y entonces yo no me quería ir de la notaría, pero yo según quería cambiar, ¿no? Y quería cambiar y quería irme de trabajo, que eso no pasó, hasta que él habló conmigo y me dijo, no, que mi visión era diferente a la suya, pero lo que veo es que sí, o sea, si yo veo para atrás, mis jefes han sido como mi mamá. Y hoy por hoy yo digo, no, espérame tantito, eso ya no me hace sentido. O sea, ¿cómo crees que permites que alguien te maltrate? ¿A costa de qué? O por qué? Y si uno no sana esa parte, pues sigues repitiendo lo mismo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ok. Sammy, y gracias por aquí, compartir. Cuéntanos, José Mir. y aquí quiero agregar un poquito más, se vuelve mucho más complicado con esto que tú dices, Fernando, de los apegos y con esto que dice Sammy. Dejar a esta persona es volver a sentir el dolor de volver a perder a mi mamá porque se convierte en un sustituto. Entonces no quiero volver a pasar por ese dolor y por eso se convierte en un apego, porque no me puedo, o sea, no quiero volver a sentir esa pérdida, ¿no? Y entonces, pero es muy difícil verlo porque caemos en los puntos ciegos y para eso pues, podemos hacer unas dinámicas, podemos hacer una serie de cosas para darnos cuenta de eso, ¿no? Fíjate que desde esto de los puntos ciegos, aquello que tengo pero que no me doy cuenta, que no soy consciente, hemos descubierto que realmente se requiere determinación y coraje para hacerlo. No cualquiera se atreve a observar sus puntos ciegos, no cualquiera se atreve a confrontarlos, porque a veces duelen, a veces te lastiman, le pegan a tu ego, le pegan a tu orgullo, ¿no? Te ponen triste, te deprimen, pero justo es un camino, porque hay una frase que me marcó hace algunos años que dice, la conciencia me habilita, la conciencia me habilita. Si yo sigo siendo inconsciente de aquellos patrones, aquellos puntos ciegos, y lo que es peor, ni siquiera me atrevo a indagar un poco más, porque incluso nos hemos encontrado gente que dice, mejor ya no le rasques porque no sabes qué vas a encontrar, ¿no? O sea, y me da miedo lo que va a encontrar ahí. Entonces, hay un tema del atreverse o no atreverse a hacerlo,
Por lo tanto, la gente no está generando conciencia y sigue repitiendo los patrones una y otra vez. Por ahí Sam nos compartía este ejemplo, ¿no? Y así múltiples ejemplos en la empresa, en la familia, en el trabajo, vamos repitiendo una y otra vez. Y entonces con esta frase de la conciencia me habilita, quiere decir que no puedo cambiar ni controlar aquello de lo que ni siquiera soy consciente, ¿no? Porque ni siquiera no lo conozco, no puedo hablar de ello, no sé que existe algo más. Entonces, justamente con ese tipo de dinámicas, con ese tipo de ejercicios, ¿cómo, José Miguel, cómo se le invita a la gente a que comience a autoobservarse, comience a generar esta conciencia, comience a observar los puntos ciegos? Pues mira, sin duda, yo siempre he dicho que uno de los regalos de la conciencia es la autoobservación y la capacidad de reflexión. O sea, y se oye muy bonito y se oye que me va a solucionar todo, pero no es tan fácil. ¿Cómo lo hago? No nos enseñan, no sé el camino, ¿cómo me puedo ver? Es muy difícil. Y muchas veces les digo, por ejemplo, en los talleres que doy, siempre llega llega una persona que tiene cara de Virgen Dolorosa de Semana Santa, ¿no? Entonces, ¿cómo le digo a esta persona, oye, relájate, si ni siquiera sabe que está tensa? Así ha vivido toda la vida. Entonces necesitamos un acompañamiento. Yo necesité acompañamiento. Mis maestros necesitaron acompañamiento. Y me imagino que tú también, Fer, has de haber necesitado acompañamiento con todas las terapias que hemos tomado y todos los coachings y todos los cursos. Entonces, pues esta es una invitación a todos a que se den chance de recibir un coaching, una terapia, una sesión, porque anteriormente se pensaba que quien iba a terapia es porque estaba loco, pero el gran secreto de los ricos es que ellos van a mucha terapia y tienen muchos coachings, y eso no se lo cuentan a nadie. ¿Y qué podemos hacer con eso, Fer? A ver, cuéntanos. Oye, pues de aquí tomando notas, caray, hay que seguir las buenas prácticas o los patrones de los ricos. Y justamente vayan apartando la fecha del 28 de octubre. El 28 de octubre tenemos un evento presencial, un evento de 5 horas, es un taller presencial, donde todo lo que platicamos y lo que seguiremos platicando lo que resta de esta hora, lo vamos a profundizar más, pero con dinámicas, con diagnóstico, con esta parte vivencial, ¿saben? Esta parte que es como disruptiva y confrontativa, pero es muy amorosa. Realmente, José Miguel y yo lo que hacemos, lo hacemos con una gran intención, con un gran propósito. Vayan apartando la fecha del 28 de octubre. Bueno, más adelante platicamos un poquito más de esa fecha. José Miguel, oye, por ejemplo, aprovechando como el tiempo comercial, ¿qué más pudiera encontrarse la gente en un taller de 5 horas que hable sobre liderazgo y lo que ocurre en las dinámicas en las organizaciones? Pues mira, es que el liderazgo es muy amplio y las organizaciones también requieren de muchas áreas, ¿no? Y no nada más es saber el ABC del liderazgo, tiene que ver también con mi inner self, con mi persona, con mi autoestima, con mi lugar en la vida. ¿Qué tanto tengo mi lugar en mi familia? ¿Qué tanto estoy bien con mamá y papá? ¿Qué tanto estoy bien con la vida? Y decir estoy bien con la vida porque muchas veces creo que la vida me debe. Cuando siento que la vida me debe, me voy a desquitar con los demás, con los colaboradores. Y eso no lo sabemos. No, te digo, caigo en el punto ciego de que, por decirte algo, fuimos 8 hermanos, yo fui el último, a mí nadie me vio y crecí solo, heredé la ropa de todos. Papá y mamá eran muy grandes, no me apapacharon, muere papá, muere mamá, y mis hermanos son mis papás. Entonces me quedo enojado con la vida, siento que la vida me debe algo y voy y se las cobro a los colaboradores, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchas dinámicas de cómo estamos parados frente a mí mismo, cómo traigo mi inner set, cómo lo reproduzco en la empresa, cómo mejorar a través del trabajo de estas nuevas áreas
junto con porque también tengo que tener la teoría sin duda, pero si la junto con el inner set, con la parte emocional, pues imagínate, qué maravilla ser un gran líder, disfrutarlo, porque veo que muchos, directores no lo disfrutan o les pesa, ¿no? O sea, siente la responsabilidad así que lo rebasa, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Se compran zapatos caros, corbatas caras, trajes muy caros para compensar esa insatisfacción del trabajo, ¿no? Entonces, imagínate qué maravilla hacer todo este trabajo en conjunto para poderlo disfrutar, y si yo lo disfruto, se irradia desde la cúpula hacia abajo, ¿no? Y entonces Claro, podemos caer en esos lugares que es un happy place para trabajar, ¿no? claro. Justo el otro día me tocaba en una conferencia, una persona se acerca al final de la conferencia y me dice, oye, ¿te puedo decir algo? Digo, pues bueno, ¿no? Así como medio secreto. Y me contó que él era una persona que no disfrutaba las vacaciones, que a pesar de ser gerente de esa empresa, que él no disfrutaba las vacaciones que tenía. Me dice, es que todo el tiempo estoy pensando en trabajo, todo el tiempo estoy trabajando. Incluso cuando tengo tiempo libre, me desespero y tengo que estar trabajando. Eso ya me está costando, pues, mi matrimonio, me está costando que mis hijos, pues, ya no me reconozcan tanto y me está afectando en la empresa. Me está afectando porque mi rendimiento ya no es tan óptimo y quiero yo tener los mismos, o sea, haciendo lo mismo que yo, trabajando 12 horas diarias, ¿no? O 13 o 14 horas. Eh, lo que esta persona, fíjate cómo él no había hecho conciencia de dónde venía. Y hubo una pregunta de, oye, ¿qué pasaba en tu casa? ¿Qué te decían cuando te tomabas un descanso? Y empezó a surgir, ¿no? Fíjate nada más, empezó a surgir y decía, es que cuando yo era chico, mi papá me decía, no estés de huevón, te quiero haciendo algo. Y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, de una forma, ¿no? Esa educación de la antigua, ¿no? Así a punta de fregadazos. Entonces, justo lo que fue forjando en él fue un ser aprensivo con el estar haciendo algo, si no, no me siento útil. Y seguramente esto tiene un trasfondo generacional, pero brutal, brutal, brutal. Eh, por ejemplo, este tipo de situaciones que son bastante comunes, cada persona que está aquí conectada va identificando cuáles son las situaciones recurrentes en su vida, ¿no? El trabajar horas extra, el quedarte en horarios de la oficina. El otro día lo platicamos, ¿no, José? Que decimos, oye, ¿por qué? A ver, existe algo que se llama la NOM 035 y la gestión del tiempo y esta parte, ¿no? Pero ¿por qué la gente sigue sin terminar a tiempo su trabajo y sale tarde, José Miguel? ¿Te acuerdas que me contestabas ante eso? Sí, eso es bien interesante. Mucha gente sale tarde y les dan cursos de cómo administrar el tiempo y el calendario, y ya sabes, y el reloj y no sé qué tantas cosas, y eso es lo técnico. Cuando yo llegué y me tocó mi parte de el curso, cómo administrar el tiempo, mi pregunta fue, ¿por qué no quieren llegar temprano a su casa? Y respiren. Y empezó a salir todo, ¿no? Es que mi suegra se vino a vivir con nosotros, es que me estoy peleando con mi mujer, es que mis hijos son muy demandantes, es que esto y el otro, es que vivo solo, es que se murió mi mascota y ya no tengo con quién platicar. Y empezaron a hacer una serie de cosas que no tenían que ver con la administración del tiempo. Entonces ellos diluían su trabajo para rendir más, para ocupar más tiempo y no llegar temprano a casa, porque tocaban con la frustración, la soledad, el enojo y todas esas cosas que son parte del inner set, y no sabían ni siquiera que existían. Entonces, por eso esta mezcla que vamos a hacer tú y yo es para que tengan conocimientos, tengan el inner set, se den cuenta de todas estas dinámicas que no nos podemos percatar a simple vista. Y además, lo genial de lo que vamos a hacer, les vamos a revelar uno de los secretos de la vida y el origen de todos los problemas. Y si lo entienden,
ya nos podemos ir por la libre. Les vamos a enseñar la diferencia entre la buena y la mala conciencia. A lo mejor ahorita no les suena bien de qué se trata esto, pero ese es el origen de todos nuestros problemas. Entenderlo nos hará libres. Ok, la verdad nos hará libres. Sí, justamente hace rato mencionabas, es que todo el mundo tiene un proceso y acudir a terapia, coaching es bastante poderoso. Recuerdo que en algunas sesiones, incluso yo tenía como ciertos temas ahí arraigados con el liderazgo, con la gestión de las personas, con el ser muy complaciente, ¿no? Si mi equipo de trabajo no llegaba a sus metas, no pasaba nada. Eso lo que fue generando fue una deuda terrible en mi vida, ¿no? Yo solito me metí el gol, pero yo no me había dado cuenta que justo esas eran creencias que venían de mi madre, que a la vez eran creencias que venían de su madre, que a la vez eran creencias que venían pues muy arraigadas, pero de muchos años atrás, y yo estaba repitiendo y yo fui el que pagó con esa terrible deuda, ¿no? Entonces fue justo cuán importante es que todo líder de un equipo, de una empresa, de una familia, siempre esté observando estas cuestiones limitantes, estas cuestiones arraigadas, estas cuestiones generacionales, que todo el tiempo estemos generando conciencia, estemos expandiendo la conciencia para que evidentemente comencemos a tomar decisiones de diferente forma, comencemos a disfrutar más la vida, o como bien lo mencionabas, ¿no? Esta happiness at work, realmente esta felicidad, pues parte de uno mismo, de que yo me sienta bien, de que yo me estoy trabajando, de que yo estoy entendiendo situaciones, sí del pasado, también de mi presente, me hago responsable, tomo decisiones, tomo acciones y me proyecto al futuro. Creo que de ahí viene el valor de de este equipo que estamos formando, José Miguel, el poder tener una mirada pasado, presente, futuro, desde una vista muy integral. Eh, José Miguel, qué comienza a pasar cuando una persona comienza a darse cuenta de situaciones arraigadas que no se había dado cuenta, ¿no? O sea, es como, ya es bonito, ya me sentí bien, o es muy confrontante, o qué pasa ahí en esos escenarios. Bueno, te diría que las dos. Sí, porque darte cuenta de lo que has hecho, de tus creencias, de que lo que funcionaba y creías que estaba bien, a lo mejor son creencias de tus abuelas, de tus abuelos, que ya no operan, entonces sí es doloroso, ¿no? Porque pega en eso que también vamos a ver, que es la pertenencia, ¿no? Y sin duda, una vez que me doy cuenta de estas cosas que hago, que no había descubierto o hecho consciente, entro en una turbulencia emocional, sin duda. Eso es el proceso, ¿no? El decir entro en turbulencia emocional no quiere decir que sea algo malo, inadecuado, incómodo, pero sí me empiezo a cuestionar y eso permite la transformación, no solo un cambio, sino una transformación. ¿Para qué queremos esa transformación? Para cada vez tener mayor conocimiento, tener más conciencia, tomar mayores decisiones, disfrutar más lo que hago. En la medida que yo me vaya cultivando, voy generando e irradiando esta conciencia a los otros niveles y voy arrastrando a todos hacia arriba. Muchas empresas se quedan en el camino porque no se actualizan, no se quedan con lo básico y pues otras empresas pasan más deprisa, ¿no? Entonces, sí, sin duda, el darte cuenta trae cambios, a veces no es bonito, a veces es muy liberador y a veces es como muy gratificante, ¿no? Ver que sí has generado conciencia para ti, para tu familia, para tu empresa, tu organización y en consecuencia para la sociedad, ¿no? Claro. Generas esta turbulencia donde una de las máximas es la mayor creencia que tiene uno mismo es su propia identidad. ¿Quién crees que eres?
y quién crees que no eres. Cuando empiezas a confrontar y cuestionar estas situaciones que vienen tan arraigadas, incluso las personas llegan a cuestionarse, oye, ¿quién soy? ¿Quién no soy? Eso es confrontante, eso entramos en esa etapa de duelo, evidentemente, por esa turbulencia, ese shock, esa negación, esa depresión, pero evidentemente haciéndolo con un acompañamiento es el darse cuenta que, oye, a ver, hay cosas amo mucho a mis padres, los respeto, pero gracias, pero no gracias, ¿no? También es como el soltar, agradecer, perdonar y asumir lo que sí quieres ser en ese momento. Oye, José Miguel, en este proceso con los padres, porque me ha tocado platicar con algunos líderes, gerentes, ¿no? Algunas profesionales que me dicen, oye, es que ya no me hablo con mis padres, ¿no? O ya no están. ¿Cómo poder hacerle así de bote pronto que viene a tu mente para poder comenzar a liberarte de esas creencias que vienen tan arraigadas que además con mucho amor te las enseñaron? Ah, claro, todo lo que nos enseñan es o sea, con todo el amor que hay, porque no lo sabemos hacer de una manera diferente. Incluso la violencia, aunque suene paradójico, se enseña de una manera amorosa, ¿no? Porque con mi amor te estoy dando lo que tengo es violencia y te lo estoy dando. Así hemos crecido, así hemos sobrevivido. Y mi manera de demostrarte mi amor es con violencia. No es lo adecuado y suena como contradictorio, ¿no? Entonces, para esas personas que no se llevan con los padres, que lo perdieron, o que de alguna manera están distanciados, pues vamos a hacer muchos ejercicios en el taller, y así como de bote pronto, pues es empezar a analizarse, en verdad, quiero lo que quiero, porque muchas personas trabajan en cosas que no les gustan, en empresas que no les gustan, para comprarse cosas que no necesitan, para impresionar a personas a las que no les importan. Entonces hay que empezar a ver poco a poco qué es lo que quiero, por qué lo hago. Y aquí quiero contar algo muy personal mío, de vivencia personal, que me impresionó y me impactó, y es cuando me casé con todo lo sistémico. Mi papá creció sin su papá. O sea, yo crecí sin abuelo, nunca se habló del abuelo, no existía en la estructura familiar. Cero, cero abuelo. Mi papá muere muy joven, hijo único. Cuando muere mi padre, aparece una señora gordita, llenita, amorosa, simpática, y me abraza y empieza a llorar. Dice, siempre quise conocer a mi hermano. Yo dije, ¿cómo que a su hermano? Mi papá era hijo único y no me cuadraba, te lo juro. Yo enseño esto y no me cuadraba. Entonces entiendo que mi abuelo tuvo un segundo matrimonio, de ahí tuvo 3 hijas, que son mis tías, mis tías abuelas, y la más chica buscó a su hermano toda la vida. Entonces me voy a platicar con mi tía abuela, quería saber de mi abuelo. Ella me dice, platícame de tu papá y yo te platico de tu abuelo. Le platiqué de mi papá y le digo, ¿qué hacía mi abuelo? Me dice, todo lo que hacía tu papá es lo que hacía tu abuelo. Y nunca se hablaron, nunca se vieron. Y entonces le dije, oye, tía, ¿y mi abuelo a qué se dedicaba? ¿No? Pero para ese entonces yo trabajaba en una línea aérea, en American Airlines. Yo me sentía, tú las traes, porque yo viajaba por todo el mundo y era así como los viajes y el mundo y todo, soy libre y soy rebelde y todo eso. Entonces le digo, oye, tía, ¿y mi abuelo en qué trabajaba? Y me dice, fue contralor de una línea aérea durante 30 años. Ahí fue cuando me caí de la silla, porque yo estaba haciendo lo que hacía el abuelo sin saberlo, para traerlo a la vida. Entonces, nada de que yo era intrépido y tú las traes y yo las tengo. No, estaba trayendo al abuelo a la vida. Y ahí es donde opera lo sistémico, ¿no? Entonces fue muy impactante esto, ¿no? Ok, oye, gran historia. Fíjate, nos comparte por aquí Esteban. Dice, incluso hay empresas que te dicen, bienvenido a la familia. Y en ese preciso momento él sintió el verdadero terror. Justo, ¿no? O sea, bienvenido a la familia, aquí donde todo el mundo está replicando sus temas Ocupa tu emocionales. lugar. ¿Cuál es Ocupa tu tu lugar? lugar. Vale. Súper. Adelante, Sammy, cuéntanos.
Sí, un poco también lo que cuenta José Miguel y a mí me pasó y también se los quiero compartir con mucho cariño. Mi mami falleció en septiembre del 2021 y yo entré a trabajar a la notaría justo el 2 de noviembre. En la fecha, Solo no menciones nombres ni números. ay, Y perdóname, así quedamos, así quedamos. bueno, en una notaría, de una que está muy lejana. Entonces ahí en la notaría, pues la verdad me sentí muy bien, me sentí apapachada porque pues era lo que conocía. Para mí trabajar horas brutales o jornadas excesivas, para mí estaba súper bien porque no quería tocar el dolor de afrontar la muerte de mi mamá. Entonces durante un año, 3 meses, pues se me hizo muy fácil hacerme la loca y que no sé qué y demás. Y después cuando salgo de la notaría, me empieza a caer como el 20 de que me dolía mucho, que sí, de la situación. Y entonces, primero, o sea, me pasó como los alcohólicos, ¿no? O sea, reconocer que sí estaba pasando por una situación difícil, reconocer que sí extrañaba a mi mamá, reconocer que no podía con eso, ¿no? Y que necesitaba ayuda, porque a mí no me gusta pedir ayuda. Y obviamente, digo, no porque tenga yo el comercial, Fer, pero ahí conocí a Fer y Fer hizo un webinar que se llama Reinvención. Y dijo, cómo a veces deseamos algo, pero no hacemos, pero, o sea, sí queremos, pero no queremos. Y el hacerlo es tomar acción y saber que, claro, que duele, que es confrontante, que te va a sacar quizá de tu zona de confort, pero el hacerlo te da paz mental, paz interna y que, bueno, uno se tiene que trabajar constantemente. Hey, gracias, Sammy, por compartir. Sí, justo es esta parte confrontante. Fácil no es, o no lo sé, ¿no? O que cada caso es un mundo, pero evidentemente hay, o sea, sí hay una resistencia de las personas a hacerlo, a atreverse a tomar acciones, a atreverse a generar un cambio, porque además el cambio genera duda, el cambio genera miedo, incertidumbre, y a la gente no le gusta eso. La gente hace lo necesario por evitar situaciones de dolor. La gente evita o reacciona más rápido ante el dolor. Bueno, no lo hagan, no lo hagan, nada más es el ejemplo. Si ponemos la mano en la estufa y le prendemos, pues la quitamos en menos de un segundo, ¿no? Porque duele y reaccionas rapidísimo. El dolor a veces hace que reaccionamos muy rápido. La situación es de que a veces en situaciones dolorosas de la familia nos hemos acostumbrado tanto a ellas que es más doloroso confrontarlas. Es como la metáfora del perrito. Este perrito que se echaba en su camita todas las noches y se clavaba una tachuela y le dolía, pero no le dolía tanto para moverse. Ahí se quedaba. Entonces, cuán importante es que la gente decida tomar acción, decida hacer un trabajo personal, decida lo que realmente quiere y lo que ya no quiere de su vida, ¿no? Que se comience a dar cuenta de estas creencias, de que estamos replicando lo del abuelo, estamos replicando ciertas conductas, pensamientos, resultados en la vida. Y decir, uno de los cuestionamientos que más me ayudó fue, oye, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Es mío? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no? ¿O qué decido hacer? Y justo el hacerte estos cuestionamientos, que es el inner set que nos platica José Miguel, el líder o la persona que dirige o el profesional o simplemente la persona que está en la familia, comienza a generar esta parte emocional, este cuestionamiento sano de decir, oye, a lo mejor debo de tomar decisiones diferentes o acciones diferentes para mi propio bienestar. José Miguel, ¿qué nos podrías compartir respecto a esta cuestión? Vamos a ponerle la cuestión individual, ¿no? Del yo me enfoco en mi bienestar antes que en los demás.
Bueno, pues es que todo es por ti, para ti y de ti. Todo viene de ti. O sea, la magia no existe. Tú le pones magia al mundo. Y si no la trabajas, no la vas a ver. Si no trabajas tus emociones, no las vas a ver afuera. Si no trabajas tu autoestima, pues cómo te vas a parar bien, ¿no? Si no autorreflexionas o te autoobservas, ¿cómo vas a decidir si lo que haces realmente es lo que quieres hacer o estás haciendo una compensación o una reparación sistémica al árbol genealógico? ¿O estás cumpliendo un sueño no realizado de papá, de mamá o de los abuelos, ¿no? Entonces, el trabajo personal y como líder de empresa, de organización o como colaborador, todo eso impacta porque tenemos unas antenas maravillosas que encontramos justamente el empleo, el trabajo, donde caso yo ocupando el lugar que tenía en la familia, ¿no? O sea, ¿por qué alguien se va tal vez a trabajar con la policía? ¿Por qué alguien tal vez se va a trabajar de investigador? ¿Por qué alguien tal vez se va a trabajar a hotelería? No sé, o sea, todo eso también tiene que ver con tu historia, ¿no? Entonces, el trabajo interno te perfila cada vez más a tomar decisiones en el sentido de que lo que quieres es realmente lo que quieres y lo que vas a disfrutar. Claro. Y te lleva a generar un mayor liderazgo personal, un liderazgo donde es que cuando generas conciencia, cuando generas responsabilidad, comienza a cambiar tu actuar en la vida, tus decisiones, tu empatía, comienza a cambiarlo todo. Y la gente no tiene que estar acarreándote para que cumplas las cosas, porque uno mismo comienza a asumirlo. Ahora, si esto se replica en una organización, un equipo, una empresa, solamente imagínense comenzar a generar responsabilidad en cada uno de los miembros. Y aquí me encontré mucha gente que me dice, ay, no, eso no se puede, eso es imposible, es que siempre son ellos los que... Y otra vez empieza la queja, que la queja nos habla de una falta de responsabilidad, pero justamente como esa queja simplemente nos está diciendo, hay un patrón que quiero seguir repitiendo, ¿no? Porque me siento cómodo tal vez con ese patrón. Sí, y la queja es un síntoma también, ¿no? Y muchas empresas son familiares. Hay un libro que me encanta, simplemente ya del título es para que se caigan de la silla, ¿no? El título es Hijo, no me puedes despedir porque soy tu padre. Ok, ok, gran recomendación. Te he escuchado decir que si tú quieres corregir a los padres, el sistema te castiga. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, y no nada más te castiga, se replica también en el trabajo o en el liderazgo, ¿no? O sea, muchas veces por la situación que sea, nos sentimos inseguros ante los padres, porque a lo mejor tenemos más información, tenemos más vivencias o somos muy demandantes o muy exigentes. Entonces juzgamos a los padres, los criticamos, los queremos educar, ¿no? Entonces, el quererlos educar, criticarlos, juzgarlos, reclamarles o quererlos cambiar, me tiene en una posición de niño, pero es un niño parentalizado, donde yo me pongo como si fuera el padre de mi padre o la madre de mi madre o viceversa, ¿no? Como si yo fuera el padre de mis padres, ¿no? Entonces, ahí se pierde el orden y la jerarquía. Al perder el orden y la jerarquía, viene no precisamente un castigo, pero sí es como una consecuencia del sistema donde no florezco. Y luego eso lo llevo, por ejemplo, al liderazgo, a la empresa, donde llego con esta actitud de que yo sé todo, quiero educar a mis padres, y de ahí se irradia a los colaboradores, a la empresa, y ahí es donde vienen muchos conflictos, pero eso es por un tema no resuelto yo con mis padres, porque me sentí inseguro con ellos, ¿no? Al sentirme inseguro con mis padres, de niño, tengo miedo. Y entonces me protejo creciendo muy rápido, pero no tengo las herramientas necesarias. Entonces empiezo a resolver desde la ignorancia y la arrogancia. Entonces me hace una persona soberbia. Entonces crezco como una persona soberbia. Y por decir persona soberbia no es malo, no es bueno. Simplemente es como me formé.
Y entonces así empiezo a salgo al mundo y luego me dan una dirección y entonces es cuando vienen todos estos conflictos de una exigencia desmedida, de maltrato a los colaboradores, de falta de respeto a la autoridad, porque no hay un orden y una jerarquía, no está ese respeto, no tengo el lugar que me corresponde. Entonces, por eso todas estas dinámicas que vamos a hacer, va a salir a la luz eso, y como bien mencionaste, de una manera no invasiva, amorosa, de aprendizaje, donde es para todos. Y yo sigo aprendiendo, imagino que tú sigues también aprendiendo cada vez que hacemos estas cosas, y es para todos, para que se den cuenta de todas las variantes que hay que no podemos ver por los puntos ciegos, ¿no? Ok, vale, interesante. Y justamente todo lo que nos has compartido en esta sesión, estamos llegando al final de la sesión. Compártanos dudas, comentarios aquí en el chat de Zoom o de Facebook y con mucho gusto las leemos y las respondemos. Bueno, antes de ir cerrando, rapidísimo, déjenme les comparto en Zoom. Listo. El evento del 28 será aquí en la Ciudad de México, será presencial. Hemos decidido que tiene una inversión de 2,777 pesos. Por haber estado en este webinar, tenemos un regalo para ti. La inversión te queda en 1,333. Es mucho más del 50% por haber estado en esta hora en este webinar. ¿Cómo te puedes inscribir? Te comparto este código QR. De todas formas, te comparto en el chat de Zoom esta liga, que es la misma. Ahí está, la estoy compartiendo en el chat de Zoom, la liga donde puedes como solicitar mayor información. Nuestras redes sociales, José Miguel, cuéntanos cómo te encontramos en Facebook. En Facebook estoy como José Miguel Flores, ahí publico muchas cosas de conciencia para reflexionar y para que respiren. Ok, mira, aquí estamos, caray. Ahí está. Síganos, regálanos un like, síganos en redes sociales, José Miguel Flores en Facebook. Yo estoy también en Facebook o en Instagram, me pueden encontrar como Coach Fer Ramírez con una sola R. Y ahí, pues bueno, también me gusta como compartir mucho que ayude a salir un poco de la zona de confort, a salirnos de la caja. Va que va. Es así como estamos llegando al final de esta sesión. Las personas que están aquí participando, compártanos, por favor, en una o dos palabras en el chat, ¿qué se están llevando del día de hoy? Y por ahí nos preguntan, cuenta por qué dices respiren. Bueno, yo les digo que respiren porque cuando recibimos un golpe de conciencia, cuando nos asustamos, nos quedamos como paralizados. Yo les digo que nos quedamos en pasmación. Entonces, por eso les digo, y respiren. El hecho de respirar hace que se procesen las emociones, ya sea de susto, de sorpresa, de asombro, y no se queden impregnadas en el cuerpo y posteriormente salgan a través de un síntoma o una enfermedad. Por eso les estoy diciendo seguido, respiren y respiren, porque es tanto el conocimiento que se llevan y golpes de conciencia que me quedo así sin aire, ¿no? Ok, va que va. Y te voy a decir algo, les voy a confesar algo. Me acordé de José Miguel el otro día. Tuve un accidente hace como 3 meses, medio fuertezón. Y la persona con la que estaba me decía, respira. Y me acordé mucho, dije, está todo jodido, ¿no? Y estaba respirando. Y justo eso me ayudó a procesar mejor lo que estaba pasando y a salir adelante. Bueno, vamos a ver por aquí, va, ¿qué nos están compartiendo en el chat? Porque con esto nos vamos. Bien, muchas gracias, Rebe. Gracias, qué bueno que te conectaste por aquí. Rebe nos agradece. Me llevo mi tarea de autoanálisis y me quedo con la conciencia, me habilita. Súper, súper. Les mando un fuerte abrazo. Y Itzel nos comparte, muchas gracias por compartir. Me quedo reflexiva y con tarea para autoobservarme. José Miguel, ¿con qué palabras o frase te gustaría cerrar la sesión del día de hoy?
Pues hay una frase que me encanta, que abarca todo, ¿no? O sea, permítete amar y serás libre. Vale, súper, buenísimo, ya lo saben, seguimos en contacto, cuídense mucho, besos, abrazos a la distancia, chao. Gracias.